El aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que desea recibir donaciones de campaña, pero solo si éstas son otorgadas sin condiciones. No quiero grupos de presión, no quiero ningún tipo de compromiso en las donaciones, indicó. El magnate, que ha sido un gran contribuyente durante años, sabe de lo que está hablando. A Hillary Clinton le dije, ven a mi boda, y vino a mi boda. No tenía elección, porque hice una donación a su fundación. Así son las cosas en la democracia estadounidense. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache volvemos a hablar de política estadounidense. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, José Manuel Martín Meden, periodista. Muchas gracias por volver al plató. Gracias siempre a vosotros. Nos acompaña otra vez en Fort Apache, como casi siempre que hablamos de Estados Unidos, Carlos del Clos, sociólogo. Bienvenido una vez más. Encantado. Pilar Velasco, periodista. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchas gracias por volver al programa. Como siempre, un placer. Otro de los habituales, Roberto Montoya, periodista. Gracias por estar aquí. Encantado. Y cierra la mesa Enrique Santiago, abogado. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero como siempre en Fort Apache, en el punto de mira. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos tendrán lugar el 8 de noviembre de 2016. Aparte de presidente, el mismo día deben ser electos 13 gobernadores y nuevos miembros para el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, la campaña para las primarias ya ha comenzado y son muchos los que han anunciado su candidatura. Entre los republicanos se encuentran el multimillonario Donald Trump o el hijo del expresidente y gobernador de Florida, Jeb Bush. Por su parte, los demócratas parten con Hillary Clinton como favorita. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el clima político de una campaña marcada por una recaudación de fondos millonaria. Para romper el hielo, siempre en Fort Apache, empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. En este caso, una pregunta quizá no demasiado compleja. ¿Qué es lo que se están jugando los republicanos y los demócratas en estas primarias? José Manuel. A mí me parece que mientras los precandidatos insisten en hablar, y parece que ese es el tema de los problemas cotidianos de la clase media al interior de Estados Unidos, lo que en las elecciones del año que viene se va a decidir es quién aplicará los 3 grandes planes internacionales de Estados Unidos, que no los deciden los presidentes, sino los que mandan de verdad. Y esos 3 grandes planes son a través del Pacífico contra China, a través del Atlántico contra Rusia, a través de América Latina contra Brasil. Carlos. Es una buena pregunta, a pesar de que es sencilla. Yo creo que lo que se está debatiendo es realmente si se interpreta la presidencia de Obama como una presidencia transformadora, por lo menos en digamos, el mandato que tenía cuando fue elegido, se está jugando cómo se define la era post-Obama. Tanto por parte de los republicanos y por parte de los demócratas. Si habrá un fortalecimiento de la izquierda o un repliegue en las viejas formas de hacer política, o si habrá un populismo de derechas muy fuerte por parte de los republicanos, o una moderación. Gracias, Carlos. Pilar. Pues completamente de acuerdo. Los demócratas se juegan consolidar esta era, estos 8 años progresistas del gobierno de Obama, con muchos avances, ¿no?, que ya repasaremos, como sobre todo la apertura del embargo a Cuba, como la consolidación del matrimonio homosexual, como cierto tipo, otra mano más blanda en las relaciones internacionales. Y los republicanos se juegan sobre todo consolidar y definir mejor el partido, cuando en el exterior, por lo menos, el último referente es Sarah Palin, que es una caricatura de lo que pueden ser los republicanos, y cuando quien ha roto todos los platos de esta campaña es Donald Trump, los republicanos se juegan pues mucho en el futuro de su partido, ¿no? Gracias, Pilar. Carlos Enrique. Yo creo que los republicanos, aparte de lo que habéis dicho, se juegan también fundamentalmente el electorado latino,
que es el que más crece a mayor velocidad. Ha aumentado un 18% desde 2012 y en 2012 ya se equivocó Mitt Romney al perder ese electorado. Son 28 millones de personas, el 11% del total del censo en Estados Unidos, y eso es muy importante para ellos. Si lo pierden, no pueden ganar las elecciones. Y los demócratas se juegan la gran oportunidad de que por fin una mujer llegue a la Casa Blanca, y eso tiene que vencer una resistencia fundamental, y es que los estadounidenses desconfían de la mujer como comandante en jefe, como la persona que tiene que decidir si aprieta el botón nuclear, y de ahí vienen todos los ataques contra ella sobre algo que parece muy tonto, que es el servidor de correos electrónicos, sobre si allí había alto secreto o no, y si se puede confiar en ella al frente de los ejércitos imperiales. Roberto. Sí, yo creo que los demócratas, es cierto, tienen que consolidar lo avanzado por Obama, pero al mismo tiempo tienen que tratar de demostrar al electorado que van a poder hacer realmente lo que prometen, porque Obama se ha pasado sus 2 mandatos teniendo que justificarse constantemente por la cantidad de reformas que no ha podido sacar adelante, una cantidad de promesas que ha hecho que no ha podido cumplir por esa oposición tan tenaz republicana. Tiene que demostrar cómo se cambia eso. Y por parte de los republicanos es volver después de la página tan negra de George Bush, y justamente el que aparece como candidato mejor situado y paradójicamente más moderado es ahora precisamente el hermano menor del expresidente, ¿no? De Bush. Pues yo creo que se juegan en primer lugar una nueva imagen de Estados Unidos, ¿no? Eso en primer lugar, y dependerá mucho de qué candidato se presente, y desde luego hay precandidatos que no van a ayudar precisamente a dar una buena imagen de Estados Unidos, con la influencia que se va a tener en el nuevo papel que se va conformando en las relaciones internacionales de distintas potencias emergentes, ¿no? Creo que también se está jugando en esta precampaña una forma distinta de hacer política en Estados Unidos, ¿no? Y ahí es muy importante esas expectativas que está empezando a poner pues gente más joven, que hasta ahora no ha participado en política directamente y que quizás ya no le preocupan tanto las etiquetas de los partidos, sino las soluciones concretas a los problemas. Y creo que eso los candidatos están, al menos algunos, empezándolo a tener en cuenta, ¿no? Y de alguna forma lo que se juega también es que Estados Unidos pueda dar ese paso para realmente ser un Estado con una mínima impronta social, porque efectivamente, como decía Roberto, o sea, los programas sociales desde luego de Obama creo que han sido un absoluto fracaso en general, ¿no? Y probablemente no ha habido tantas protestas étnicas como en estos últimos años con Obama. Hay un tema que quiero tocar con vosotros, que es la cuestión fascina, que es la transformación de las bases sociales del Partido Demócrata y del Partido Republicano, pero antes de eso querría entrar en la personalidad y en las características de al menos 2 candidatos. Uno es Hillary Clinton, a la que conocemos desde hace muchísimos años y que parece la mejor situada tanto para ganar las primarias demócratas como incluso para ganar a los republicanos. Pero hay un nuevo actor en escena que a todos nos sorprende y que, según los datos que yo tengo, de momento contaría pues, con casi un 24% de apoyo, lo que le podría hacer ser el candidato republicano, que es nada menos que Donald Trump. Habladme de él. ¿A quién es Donald Trump? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que podría representar, no solo como eventual candidato a la presidencia, sino como presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe y todas estas cosas? Carlos. Bueno, Donald Trump es una figura mediática creada en los 80, básicamente. Es la encarnación de los Estados Unidos, digamos la caricatura de Estados Unidos de Reagan, de ese sueño americano. Es un tipo sin complejos a la hora de ser una persona machista, etcétera, etcétera, una persona racista, un bully, básicamente, en toda su performance, toda su actuación pública, ¿no? Es un tipo que se hizo rico como hotelero, inaugurando edificios, también casinos, etcétera, etcétera. Un tipo que siempre ha exagerado su valor en términos de, en términos de su valor en términos más amplios, pero también en términos de su valor neto, ¿no? Él siempre decía que
que tenía un valor de 10.000 millones de dólares, cuando en realidad, pues, cosa que reproducía la prensa financiera, y luego en realidad se demostró que tenía 3.000 millones y luego que encima que debía 300 millones de dólares, ¿no? Es un tipo que siempre a fuerza de mucha labia y mucho bullying, pues ha generado ha generado toda su riqueza y todo su capital político y real. Y también es un tipo que encaja muy bien en un contexto cultural en Estados Unidos donde la diana favorita de todo el mundo es la corrección política, ¿no? Es un tipo que puede llamar a los demás políticos estúpidos, imbéciles, en medio de un debate presidencial, y que nadie que le abucheen, pero que una sección enorme le abucheen. Es un hombre que dice que una de las moderadoras del debate pues le tiene manía porque está con la regla, ¿no? Es un tipo que dice este tipo de cosas y encima es aplaudido no por la mayoría, pero por una minoría lo suficientemente grande como para ser determinante, ¿no?, en las primarias. Roberto. Sí, bueno, yo creo que uno puede pensar de que esto es un simple circo, precandidaturas, y que muchos se van quedando por el camino, pero dado que en las elecciones americanas cuenta tanto el dinero que se recaudan, y él se puede jactar de que no necesita recaudar dinero, porque ya lo pone él. Claro, porque lo pone él, que muchos se van a quedar en el camino ya por ese simple filtro, algo que no sucede. En otros países ya hay una distinción muy importante. Uno lo puede tomar como muy patético el personaje, pero claro, cuando se recuerda de que antes de que llegara Reagan a la presidencia, también parecería ridículo de que un actor de cuarta categoría como Ronald Reagan llegara a presidente, o que Schwarzenegger fuera gobernador de California. Entonces son situaciones que en Estados Unidos a veces dan temor porque se pueden convertir en realidad. Entonces, y el discurso xenófobo, homófobo, machista de este hombre, lo que está haciendo a su vez es escorando hacia la derecha cada vez más a los otros candidatos republicanos, ¿no? Con lo cual exacerba la posición más derechista del Partido Republicano, y eso es el gran peligro. Vaya. A ver, lo que sucede también con Donald Trump es que en el fondo va de farol. Como bien decía, él alardea de tener más dinero del que realmente tiene. Él ha dicho, bueno, yo me puedo gastar 1.000 millones de dólares en la campaña porque yo gano 400 millones de dólares al año. Eso es falso. Él está constantemente alardeando de lo que no es. No es culto, no está preparado, no ha sido tan éxito su carrera. Y no nos debemos olvidar de que en el fondo los que ponen el dinero de las campañas están detrás, están en la sombra. Son los que alimentan los super PACs, los Super Political Action Committees, que en este caso de los republicanos son los hermanos Charles y David Koch, que van a ser los que realmente van a poner allí muchísimo dinero y que ya han prescindido de Trump. Hicieron hace poco una reunión con los 6 o 7 principales candidatos republicanos en California. Ellos de su bolsillo, ellos sí que van a poner 900 millones de dólares, pero es que ellos allí además concitan recaudan de las grandes compañías norteamericanas auténticas fortunas para conseguir sacar a los demócratas de la Casa Blanca. ¿En qué medida Trump tiene que ver con el éxito ideológico del Tea Party? O sea, yo recuerdo cuando el Tea Party con Sarah Palin de alguna manera se ponía en escena, era muy caricaturizable desde Europa, pero yo recuerdo un personaje de The Newsroom, el presentador, personaje inverosímil, pero que, digamos, era muy claro, un republicano que a fuerza de ser republicano dice: yo nunca puedo estar con el Tea Party precisamente porque soy republicano. Pero parece que, digamos, esa tendencia ha dejado una impronta que marca un antes y un después en los republicanos, y digamos que estos personajes incorrectos políticamente, que se mueven cómodos en ese populismo de derecha, que son capaces de insultar, que pueden hacer comentarios machistas y sexistas y recibir cierta simpatía a cambio de eso, se habrían convertido en el pan nuestro de cada día del Partido Republicano.
Exactamente, además uno de los análisis más interesantes que se hace es por qué irrumpe Trump. Poníamos a Clinton y a Trump como los dos personajes más a analizar, ¿no? Pero nadie esperaba a Trump. Lo que se esperaba es que Jeb Bush estuviera primero en las encuestas como el heredero dinástico. Parece la izquierda, además. O sea, habla español, se lleva bien con los latinos. Exactamente. O sea, hoy mismo, mientras estamos haciendo este debate, estaba en una escuela de Florida hablando con los niños latinos, explicando cómo hace el guacamole con su mujer en casa, ¿no? Pero lo que parecía evidente es que Jeb Bush se colocara bien en primer lugar en las encuestas, porque además tiene el apoyo del establishment mediático de Estados Unidos, tanto del latino como del norteamericano. Jeb Bush ni siquiera va en segundo lugar, va en tercer lugar. Y Trump irrumpe la campaña porque es verdad, estaba latente ese histrionismo republicano que es capaz de poner encima de la mesa los debates que dicen los de la derecha nadie quiere poner y que no están resueltos incluso en el seno del Partido Republicano, ¿no? Y además entra también en juego, yo creo, y es la nueva política, que es terrible asociar esto a Trump. O sea, pero el mensaje para el votante que está muy harto, ese votante de derechas puede conectar con Donald Trump, igual que el votante de izquierdas puede conectar con un candidato mucho más a la izquierda de Clinton, ¿no? Pero al final Trump, con el histrionismo, ha roto la campaña. La pregunta que se hacen en los medios norteamericanos esta semana no era por qué irrumpe Trump, sino cómo el resto de los candidatos republicanos podían salirse del lugar donde había colocado la campaña, los términos de la conversación de Trump, absolutamente psicótico, y utilizaban ese término, ¿no? Y todavía están en ellos. Todo el mundo está esperando a que rompa la burbuja de la campaña de Trump y que vaya al traste, pero a día de hoy sigue doblando en intención de voto al segundo, ¿no? Que es Carson. En México, a cuyos emigrantes este señor les ha llamado asesinos, ladrones, de todo tipo de calificaciones, descalificaciones. En México hay una línea crítica de algunos analistas que han empezado a llamar a Trump el rompehielos. Es decir, el rompehielos es el que abre la ruta, el que abre el camino, el que abre ese camino polarizando a la extrema derecha en torno a la candidatura republicana, con ese doble discurso de no a los emigrantes, los latinos son corruptos, ladrones y asesinos, traen aquí la pobreza y el narcotráfico, y por otra parte recuperar el sueño americano de la autosuficiencia y de los salvadores del mundo. Pero le llaman el rompehielos porque consideran que va a ser quien abre el camino a la candidatura republicana para luego apartarse y dejarle el terreno a Jeb Bush, que sería el clan Bush el que de verdad asumiría la candidatura republicana con la posibilidad de abrirse un poco, como tú decías, hacia el centro y conseguir entonces la mayoría. Es que esto es la leche, pero porque en todo ahí... caso el Tea Party no oculta tampoco su satisfacción por este candidato, ¿no? La señora Palin, Palin al menos, no, yo creo que desde luego ellos les está cubriendo un espacio político que no tenían atendido ni mucho menos. Y en todo caso la irrupción de este señor lo que sí que pone de manifiesto es una degradación, yo creo, absoluta del sistema electoral de Estados Unidos, ¿no? Es una perversión donde ya se ha mercantilizado unos extremos ya absolutamente increíbles y donde probablemente, desde luego, si este señor continúa teniendo un papel destacado en la campaña, a mí no me extrañaría que eso tuviera un efecto en las formas de abordar las campañas electorales en el futuro de los Estados Unidos. Aquí hay una cosa que yo quería poner encima de la mesa, es esto del cambio en las bases estructurales del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay elementos que podríamos llamar ideológico-identitarios, es decir, pues parece que la clase obrera blanca, especialmente en el sur, ya no es demócrata, ya ahora es republicana. Parece que las mujeres votan más y participan más en política y las mujeres son más bien demócratas. Pero aquí entra el factor objetivo, que es el demográfico. Los latinos crecen, digamos, son una de las minorías, entre comillas, que crecen más, y los latinos votan mayoritariamente demócrata. Y ahí es donde quizás se explique una figura como Jeb Bush. ¿Os acordáis cuando en España dijo lo de viva la República? Que el hombre quería decir como viva el Estado, o sea, porque República, claro, pues en América Latina se entiende como sinónimo de Estado, pero claro, una figura que podría competir con los demócratas en un tipo de electorado que es, pues probablemente lo que, si no es con alguien como Jeb Bush, haría que los republicanos lo tengan muy difícil para volver a ganar elecciones en Estados Unidos, a la vista de la evolución demográfica del país. El hecho de que si cada vez hay más hispanos, es muy difícil que los republicanos se puedan convertir en una referencia electoral para los hispanos.
Yo lo que querría precisar es que realmente muchos de los principios del Tea Party no corresponden a la ideología que presenta Trump. Es decir, Trump no está en contra de todas las subvenciones del gobierno como está el Tea Party, porque le van bien para sus negocios. Ha cometido muchas, digamos, incorrecciones en cuanto a la doctrina Tea Party. Pero realmente los veteranos, los estrategas republicanos veteranos, dicen que no hay ni por qué plantearse si se va o no se va a ir de la carrera, si se va a retirar de la carrera. Lo único que hay que saber es cuándo y cómo, porque lo dan por descartado, está amortizado. Lo que tiene razón José Manuel bastante es que él es tan exageradamente escorado hacia un histrionismo, hacia un racismo, una xenofobia, que cuando desaparezca de la carrera y lleguen los otros van a parecer muy sensatos, muy razonables, muy centrados, muy correctos, ¿no? Entonces eso le va también bien a los republicanos. No hemos hablado de Hillary, por cierto, como tú planteabas. Estamos fascinados por Trump. Claro, y eso Carlos lo sabrá mejor, no está tan claro, ¿no?, que el voto latino sea un voto fundamentalmente demócrata. Lo que es un voto que no vota una ley de inmigración que va contra su estatus, ¿no? Y Donald Trump se ha encontrado con una población, primero, que quien rompe oficialmente la campaña, el periodista Jorge Ramos, es el líder televisivo de la cadena que más se ve en Estados Unidos por delante de las norteamericanas. O sea, Univision tiene una cuota de pantalla muy superior a CNN, NBC o cualquiera de las demás. Y claro, el voto latino es verdad que en ciertos sectores es más demócrata, pero puede ser republicano si las leyes de inmigración le favorecen, ¿no? De hecho, yo creo que el voto latino en la segunda generación ya es otra cosa, ya es un voto mucho más disputado, con muchas más posiciones, y de hecho hay estados donde el voto latino es lo que da la preponderancia a posiciones mucho más conservadoras, ¿no? Esa asociación directa de que porque los latinos tengan problemas de inmigración automáticamente van a votar a los demócratas parece que desaparece en el momento de conseguir integrarse en la sociedad norteamericana en la medida que alcanzan el sueño norteamericano, ¿no? Ese voto ni mucho menos. Pasando a Hillary Clinton y recuperando lo que tú hablabas de la composición de clase del voto, yo tengo una pregunta, una duda que voy a hacer en voz alta para que me la aclaréis. Es decir, por una parte, por lo que he leído, he oído y he visto, a la abuela Hillary Clinton, como ella casi se presenta, ¿no?, la abuela, una inmensa mayoría, más de la mitad, de la gente entre 18 y 30 años le apoyan. Eso dicen las encuestas. Y sin embargo, esa gente de entre 18 y 30 años, que es la gente más conectada a las redes, la gente que nos informa a través de la televisión, es también la gente crítica contra lo que sería la casta en Estados Unidos económica y política, ¿no? La clase corporativa, que allí le llaman, los intereses de Washington, que son el ambiente en el que ha crecido Hillary Clinton. Es decir, a lo mejor resulta que también en el Partido Demócrata va a haber que hacer una combinación de electorados entre el de Hillary y el de Bernie Sanders, este candidato que se considera socialdemócrata y al socialista, socialista. Eso es decir, eso en Estados Unidos es casi palabras mayores. Y al que ya Hillary le ha robado uno de los temas de campaña, que es muy importante en esa franja de electorado de 18 a 30 años, que es el de la deuda de los estudiantes universitarios, que llega al final de la carrera a ser de entre 25.000 y 40.000 dólares, y que Bernie propuso resolverlo y Hillary lo ha recogido. Pero yo lo que me pregunto es si Hillary Clinton, que viene de la más rancia oligarquía, para hablar en plata, política y financiera en Estados Unidos, puede ser capaz de recoger para el Partido Demócrata el voto de los cabreados, desencantados, de los jóvenes tecnológicamente movilizados. Es que yo no la identifico así como la identificas tú. O sea, lo que es la élite, ese inside the beltway, le llaman, los que se han dedicado siempre a estar en el Congreso, en el Capitolio, a manipular los lobbies, a conseguir el pork barrel, las prebendas para cada uno de los departamentos que representan ellos, de las circunscripciones. Eso es otro tipo de gente. Ella llegó
como primera dama a la Casa Blanca. No fue senadora, congresista, profesional, dedicada a la política para ver qué sacaba de los lobbies. Y precisamente porque intentó romper la tradición de que la primera dama era un florero y no podía realmente ser una persona inteligente, ejecutiva, que bueno, hay algunos casos también históricos que no fue así. Eleanor Roosevelt, por ejemplo. Claro, pero bueno, pero aparte de eso, ella intentó hacerse cargo de la reforma del healthcare y fue machacada inmediatamente porque ella como primera dama no podía meterse en semejante, aparte los intereses inmensos de las aseguradoras médicas en Estados Unidos. Luego ahora el éxito del Obamacare, lo que tan criticado por los republicanos, que finalmente ha funcionado y ha salido bien, ¿no? Que está bueno, paliando un poco la falta de seguridad social auténtica universal en Estados Unidos y los apuros de la gente corriente sobre el tema sanitario, que sí que se la recuerda a ella como que fue la primera impulsora de hacer esa reforma. Entonces se la ve como una persona preocupada por el bienestar de la gente que tiene pocos recursos y pocos medios. No se la considera tanto de la oligarquía política. Fíjate, yo no apostaría tanto por el papel de Clinton en esta... O sea, me da la sensación de que están metidos en Estados Unidos en el fragor de la campaña republicana y que todavía no ha pasado nada en la campaña demócrata, que queda espacio para otro candidato incluso entre Bernie y Hillary Clinton, porque la letra pequeña de los medios norteamericanos, o sea, Hillary Clinton, si yo tuviera que hacer un artículo hoy diría Hillary, what's going on, ¿no? Porque el descorche de la campaña fue muy fuerte, parece la mejor posicionada, pero los retos son fuertes. El asunto de los correos electrónicos en política no es el daño que te puede hacer una cosa, sino el daño que te quieran hacer con ella, ¿no? Claro. Y el caso de los correos ya es titular desde el Washington Post al New York Times. ¿Por qué? Pues la comparación es terrible y además no me gusta hacerla a mí, pero a Hillary, a su marido, a Clinton, no le pesa la infidelidad, sino la mentira de la infidelidad. Lo que le puede pasar a Hillary Clinton en el caso de los correos no es que hubiera utilizado su correo electrónico para mandar material o documentos reservados desde el correo electrónico y no desde el servidor oficial, que la ley federal norteamericana obliga a que se archiven después y precisamente por eso no se puede mandar desde el personal, sino que ella lo haya negado, ¿no? Entonces, si quieren presionar mucho contra su candidatura desde unos sectores u otros, eso al final puede ser un gran hándicap, ¿no? El que ella lo haya negado constantemente, al final son sus correos, nadie mejor que ella los conoce, ¿no? Y otros hándicaps, como decías, o no sé si hándicaps, pero Bernie Sanders podría escorar la campaña de Clinton, sí, o al revés, que aparezca otro candidato que lo supla, ¿no? Porque el eje intelectual de la desigualdad que viene de los movimientos de Wall Street, anti-Wall Street, del Occupy Wall Street, y que van a jugar su papel en la campaña demócrata, pues Hillary sí está ahí bien colocada, pero en la captura de fondos de los grandes bancos, de las grandes empresas, igual también acaban haciendo un reproche por ese sentido. Y es verdad que habría que saber cuáles van a ser los grandes temas de la campaña para ver qué candidato puede estar mejor colocado. Más cómodo, menos cómodo. Claro. Y además el tema de mentir es algo que a los Clinton siempre les ha afectado particularmente. Enseguida seguimos discutiendo, pero antes Zapin Apache. And now let me tell you something that no other candidate for president will tell you. And that is, no matter who is elected to be president, that person will not be able to address the enormous problems facing the working families of our country. They will not be able to succeed because the power of corporate America, the power of Wall Street, the power of campaign donors is so great that no president alone can stand up to them. Democracy is so overrated. You've also donated to several Democratic candidates, Hillary Clinton included. You said recently, quote, "When you give, they do whatever the hell you want them to do." You better believe it. So what specifically did they do? He chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. Es una gran serie, House of Cards, que le gusta mucho
Obama que tuitea. Vuelvo con una cosa de antes. Hay un artículo de Perry Anderson que se llama Homeland, en el que insiste en esta cuestión de, claro, como buen marxista que es Perry Anderson, digamos en la cuestión de la base social. Y dice, claro, entre 1980 y 2010 la proporción de blancos sin enseñanza superior, que votaban a los republicanos, disminuye del 70 al 40%. Y la proporción del electorado no blanco, negros, mestizos y amarillos, se habría duplicado desde la victoria de Clinton en el 92, del 13 al 26%. Y dice, desde entonces ningún republicano ha obtenido mayoría en el segmento de mayor crecimiento, que es el de los hispanos. Digamos, a estos nuevos elementos que interrelacionan la identidad cultural y etnonacional con la clase social, digamos que se suma una coyuntura mundial en la que un personaje como Bernie Sanders puede hacer un discurso que firmamos nosotros. Es decir, recuerda mucho a Corbyn, a Jeremy Corbyn, que puede ganar las primarias en el Partido Laborista. Entonces parece que hay elementos de polarización muy interesantes, que por una parte encontramos a sectores claramente situados en la extrema derecha más rancia, los republicanos, y pues probablemente a Hillary Clinton teniendo que lidiar con cosas que, vamos, es que es impresionante discutir de las primarias en los partidos americanos y hablar de lo que significó Occupy Wall Street, que eso, digamos, en la época de Reagan era como ciencia ficción. Entonces parece que son tiempos interesantes. A lo que le oíamos decir a Sanders le faltaba añadir al final, y esos poderes que no van a dejar resolver los problemas porque imponen sus políticas son los que no me van a dejar a mí llegar a la presidencia de Estados Unidos. Pero yo creo que lo reconocía implícitamente, como que esto es lo que... Bueno, de hecho lo llega a decir en el mismo discurso, no que él no vaya a llegar, sino que sin un movimiento popular detrás no se va a poder conseguir nada. Yo creo que el tema de las... O sea, hay que entender bien el concepto de bases sociales del Partido Demócrata y las élites bien conectadas del Partido Demócrata. Se está extendiendo mucho la narrativa de que Bernie Sanders gusta mucho con las bases demócratas, y no es cierto. Quien gusta con las bases demócratas es Hillary Clinton, que es extremadamente popular con ellos. Ellos la ven como una candidata netamente de izquierdas, y Bernie Sanders es un señor que es muy popular con hombres de izquierdas blancos, en estados donde hay muchos hombres de izquierdas blancos. Si te vas al sur o vas a los centros urbanos de los Estados Unidos, ahí Bernie Sanders no se ve como lo suficientemente viable, o no se le ve lo suficientemente potente como para llegar a los votantes negros, latinos, etcétera, etcétera. De hecho, Bernie Sanders en las últimas encuestas conseguía un 4% del voto negro. Hillary Clinton consigue considerablemente más. Entonces esas son las bases sociales por parte de los demócratas. Por parte de los republicanos tampoco es cierto, como ha dicho Bayo, tampoco es cierto que Donald Trump sea el candidato del Tea Party, porque el Tea Party tiene un componente principal, también es relativamente heterogéneo, pero hay un componente, un bloque principal, que son los conservadores cristianos, los family values, ¿no? Los de los valores familiares, claro. Que un hombre que se ha divorciado varias veces, claro. Que ha tenido muchas infidelidades públicas, etcétera, etcétera, no casa, literalmente, con ese imaginario. Y en otros momentos ha estado a favor del aborto. Es un tipo que cambia mucho de opinión, y que se sabe que cambia mucho de opinión para ganar votos, y que miente, etcétera, etcétera. Entonces, con ese electorado tampoco él consigue ganar mucho. ¿Qué ocurre? Que lo que hay es una transformación en los Estados Unidos donde se está Occupy Wall Street y el Tea Party. O sea, lo que dice Pilar aquí es totalmente cierto, de que estamos jugándonos en realidad la incidencia de la nueva política en la política electoral en los Estados Unidos. Esos movimientos principalmente son una especie de revolución cultural que pone otra serie de valores en el marco, ¿no? El Tea Party pone en juego la idea de los bailouts, ¿no? La razón de ser del Tea Party son los bailouts y el alejamiento, o sea, un distanciamiento por parte de los republicanos del intervencionismo estatal. Eso lo combinan con el imaginario cristiano rápidamente y forman un bloque hegemónico. Por parte de los demócratas hay de repente un fortalecimiento, un empoderamiento del discurso de clase, con el 99% contra el 1% y el poder oligárquico financiero. Frente a eso, la cuestión es con qué capacidad la institucionalidad estadounidense actualmente es capaz de reaccionar a eso, de reflejar eso en sus instituciones. Lo que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta, y con esto termino, el vídeo que acabamos de ver, es que
uno de los temas principales de la legislatura de Obama, que le cabreó mucho a Obama, fue Citizens United, ¿no? Que de repente el Tribunal Supremo determina que una corporación es una persona tiene libertad de expresión, el dinero es libertad de expresión, por tanto, una corporación puede donar lo que quiera sin que nadie pregunte nada a una campaña, y lo pone ahí. Entonces, de repente entra la idea de que Larry Lessig, el abogado, entre en la candidatura estadounidense con la idea de tratar este único tema y hacer una enmienda que cambie cómo se financian las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este tema yo creo que es uno de los temas que es posible que pueda romper la baraja en el momento de... Un elemento a punto solo respecto a lo que señalabas, a propósito de la polarización. Leía también en este artículo de Perry Anderson, digamos, una cierta secularización de sectores de la sociedad americana. Cada vez son más los norteamericanos que se divorcian y hasta un cuarto que no creen en Dios. Que no creer en Dios en Estados Unidos es no creer casi en el país. O sea, que es que viene en el dólar, que creemos en Dios. Bueno, es creer en Donald Trump. Confiamos en Dios. Hasta cierto punto es creer en Donald Trump. Hay que tener en cuenta... Donald Trump es como el id de los Estados Unidos, ¿no? Si el id, el ego, el superego, pues Donald Trump es el id. Es el niño malcriado que te confronta con el nivel cero de lo que es la ideología de la violencia expansiva hacia el occidente, que es lo que, ¿no? O sea, esa violencia sublime que es el poder de los Estados Unidos. Donald Trump es eso. Y eso no tiene valores familiares, tiene solo valores individuales. Te confronta con eso y de repente te das cuenta de que esa clase obrera de valores tradicionales, familiares, conservadores, no casa totalmente con eso. Y ahí hay juego para ver qué se puede hacer. Pero no nos olvidemos de que en el elenco de candidatos republicanos, aparte de Jeb Bush, hay otros como Marco Rubio, como Ted Cruz, incluso como Carly Fiorina, que pueden ser populares entre los latinos. Y como decía Enrique también, hay 35 millones de personas en Estados Unidos que o nacieron en México o dicen que son de origen mexicano, pero muchos de ellos han hecho fortuna, están well off, y entonces esta gente pueden ser muy conservadores, en el sentido de estar apoyando unas alternativas republicanas, no tienen por qué apoyar a los demócratas necesariamente, o sea que todavía están las bazas por jugar y está muy abierto el que acabe habiendo un candidato realmente potente por parte del Partido Republicano. Es cierto lo que dices de la secularización de la sociedad, pero al mismo tiempo son los evangélicos los que realmente se movilizan, y cuando llega en un país donde hay tan poca participación y donde el take out the vote, cuando tienes que ir casa por casa a convencer a la gente de que se registre y que vote, es tan importante, el tener voluntarios absolutamente fanatizados en busca de ese voto es importante. Como se le vaya mucho la mano al rompehielos Trump contra las mujeres, los negros y los hispanos, cuando quieran recuperar el ser moderados los republicanos lo van a tener complicado. A mí este personaje, ¿sabéis a quién me recuerda? A Torrente, el del cine. Me parece el brazo tonto del Partido Republicano. Sí, pero bueno, en todo caso es la primera vez que los aparatos de los grandes partidos se les escapa un candidato por cada lado con capacidad de influencia real. Gracias al que ganó Clinton. Por lo que fuere, pero en todo caso eso es un escenario absolutamente distinto y parece que eso abre también espacios para una nueva forma de hacer política en Estados Unidos, ¿no? Esa política tan monolítica, tan previsible de las decisiones de los partidos, aquí desde luego por un motivo o por otro se ha quebrado. O sea, quiero decir, desde luego el señor Sanders no es precisamente alguien amparado por el aparato, es más, de llegada reciente al Partido Demócrata, y el señor Trump, pues qué decir, ¿no? Eso en todo caso, sumado a la crisis económica que ha habido y a la gente que ha padecido esa crisis económica, el cambio de configuración de muchos valores, yo creo que abre un escenario interesante que al menos no va a ser tan previsible la política de Estados Unidos. Si añadimos los elementos de política internacional, o sea que además estoy viendo una serie ahora que me entusiasma, The Brink, en la que juegan claramente además con esa tensión, dice, con Estados Unidos, llegando al acuerdo con Irán, tratando de solucionar con Cuba, que lo hablábamos el otro día, digamos, creando un escenario nuevo de relaciones. En América Latina se han dado cuenta que el palo no es el único instrumento que funciona en clave de política exterior. O sea, es fascinante el momento que vivimos. Cuenta Obama, ya veremos. Claro. Yo no sé si me creería una suerte de como que Estados Unidos se han creído el multilateralismo como consecuencia del fin de su hegemonía, que es una cosa de la que hemos hablado mucho también, pero es verdad que, bueno, o sea, que es un escenario completamente distinto al de hace 10 o 15 años, Roberto. No, sí, yo quería comentar algo sobre el voto hispano. Bueno, en las elecciones de 2004, el 40 y pico % del voto de Bush
vino del voto latino. En Florida. ¿En Florida o en todos los estados? Total. Lo que decía Enrique es cierto, que se puede, históricamente ha cambiado a uno u otro candidato, pero entre tanto ha habido algo que está latente todavía, que es que 26 estados gobernados por los republicanos han bloqueado el decreto ejecutivo de Obama con el que intentaba impedir la deportación de 4 millones de inmigrantes. Lo han vetado y ahora la Corte de Apelación ha vuelto a ratificar ese veto y le queda a él apelar a la Corte Suprema. Eso es la DAPA, este decreto, es ya un paso más allá que han hecho, que no es simplemente si en su programa electoral hacen algún tipo de reivindicación o no, pero el subestimar el voto latino ya le ha costado a Mitt Romney en 2012, le ha castigado en las elecciones, ¿no? En las primarias jugó una actitud muy anti-inmigratoria que intentó reparar después ante las elecciones presidenciales, pero la gente no olvidó que para ponerse a la derecha de su partido tuvo una postura claramente xenófoba, y esto lo están repitiendo ahora, y pareciera que es nada menos que Jeb Bush el que da el aspecto moderado y el que tiene un lazo y un diálogo con los inmigrantes, ¿no? Entonces creo que ahí hay un voto importantísimo que puede volver a definir las elecciones, ¿no? Los ha definido en lo de Obama, y pensemos que Obama ha ganado por una diferencia de 5 millones de votos, ¿no? Entonces, hacia dónde va el voto latino puede hacer esa inclinación, ¿no? Para un lado o para otro. Sí, yo quería sobre el voto latino añadir un dato nada más en relación con Bernie Sanders, y que yo no creo que esté tan alejado de la sensibilidad hacia los colectivos latinos. De hecho y esto me parece que es muy importante, sobre todo en la medida en que demuestra cómo se valora el tema del voto latino, es el único precandidato republicano y demócrata que públicamente ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y al Congreso que ante la crisis de Puerto Rico, que está al borde de la suspensión de pagos, se le permita acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos, que al ser un Estado libre asociado a la Constitución le impide por su estatus colonial acogerse a eso. Puerto Rico lleva 10 años en recesión económica porque las compañías norteamericanas se llevan el 30% de la riqueza que se crea en la isla, y una vez que está al borde de la quiebra no puede acogerse a la quiebra porque no es un territorio de Estados Unidos, aunque sí esté bajo la soberanía de Estados Unidos. Si el único que ha pedido que se le permite acogerse a la ley de quiebra para una moratoria que permita reestructurar la deuda ha sido Sanders. El único, ¿eh? Pero eso no lo saben. Yo quería incidir en lo que la campaña realmente va a suponer. La campaña no ha empezado. Cuando empiece la campaña, los cientos de millones de dólares que se van a lanzar en las cadenas de televisión, sí, claro, en manejar las redes sociales, en que realmente se tenga la capacidad de movilizar voluntarios, de llevar a la gente... Vamos a ver hacia qué temas polarizan el debate. En ese momento el debate se va a polarizar. Hillary Clinton no es tan, digamos, progresista a nivel de política internacional como demostró cuando fue secretaria de Estado. Fue una secretaria de Estado muy dura en el sentido de que yo creo que tendrá más aristas en política internacional que Obama. Que se lo pregunten a América Latina. Pero luego, Siria, Bolivia, finalmente, no perdamos de vista que las elecciones se ganan prácticamente en 4 estados, que son los estados bisagra, los switch states, porque California se sabe quién la va a ganar, igual que Nueva York, igual que Texas, igual que... Entonces ahí tienes a Ohio, North Carolina, Virginia y Florida, que son los 4 estados que inclinan la balanza hacia uno de los 2 partidos. Ahí está realmente el caballo de los frentes de la guerra entre unos y otros, y por eso es tan importante también que no haya límites a la capacidad de meter dinero
de gente como los hermanos Koch, que tienen Freedom Partners, porque resulta que estos grupos no solamente pueden poner, según la sentencia del Supremo, tanto dinero como quieran, sino que pueden además esconder la identidad de los donantes, de los que ponen ese dinero. Mientras que el propio Republican National Committee tiene límites de que cada persona solo puede poner $200 y además tiene que ser identificados. Con lo cual ahora están en la sombra más que nunca en esa política mercantilizada, como decías, de que el que tiene más dinero es el que arrolla a los demás, está todavía más en la sombra que antes. Ya porque siempre pensábamos que en Estados Unidos los lobbies eran algo que permitía conocer a los que están apoyando determinadas políticas, y si están las farmacéuticas o las aseguradoras médicas o las de petróleo detrás de un candidato. Pero es que con las nuevas normas van a ser absolutamente opacos. Es que, como tú dices, todo lo que en cualquier país se considera corrupción, que es financiar para conseguir medidas legislativas o contratos con el Estado, en Estados Unidos es la base del sistema electoral que está privatizado en los hechos. Es que, si eso le añades el dominio de los medios de comunicación, que hay que pagar para entrar porque no haya acceso público para los candidatos, la pelea es de tigre contra cordero con las manos atadas. Totalmente. ¿No? Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto para cada uno. Empiezo contigo, Roberto, minuto de conclusiones. Sí, creo que no hemos tocado un punto que es importante, que es en qué se diferencian los programas de las campañas de estos candidatos de uno y otro partido sobre temas internacionales, ¿no? Mientras los republicanos sí utilizan determinadas cosas como el acuerdo nuclear. Hay algunos de los candidatos republicanos que ha dicho que el mismo día que asumía el cargo declaraba la guerra a Irán, ese tipo de obsesiones que tienen, pero del lado demócrata, salvo Sanders, que hizo algunas alusiones, pero de parte de Hillary y los otros candidatos demócratas creo que no hay una alternativa, una visión distinta sobre temas internacionales que se pueda ver nítidamente contrapuesta a la posición tan de los halcones republicanos, ¿no? Gracias, Roberto. Enrique. Sí, yo creo que en primer lugar la política internacional desgraciadamente parece que no influye tanto a la hora de depositar el voto en los Estados Unidos. Nos influye más a veces. Los demás muchísimo. Creo que va a ser muy interesante ver las consecuencias que la grave crisis económica que ha habido en los Estados Unidos desde el 2007 va a tener en la configuración de los candidatos finalmente y en el voto de los ciudadanos, y cómo podría de alguna forma cambiarse esos parámetros habituales en la política norteamericana. Y yo creo que la gran incógnita va a ser qué va a hacer la comunidad negra en esta situación actual de absoluta crisis de violencia y enfrentamiento y rechazo a un Estado, además en un momento, desgraciadamente, en que el presidente precisamente por primera vez ha sido un afroamericano, ¿no? Gracias, Enrique. Pilar. Pues lo más interesante creo que va a ser ver hasta dónde se escoran los programas electorales cuando se despeje un poco la duda de cuáles son los candidatos de cada partido, ver en qué contenidos queda el programa demócrata después de estos 8 años de candidatura de Obama, cuando Obama se sitúa casi en la saga de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos, y cuánto descorado queda el programa de los republicanos en muchísimos temas, ¿no? Ver qué papel juegan la comunidad negra en Estados Unidos, que ya lleva muchos años, ya los problemas, o sea, la crisis de ahora es la que arrastran desde hace años, con varias explosiones, y que está pues todavía en un momento muy candente, ¿no? Ver qué papel juega la comunidad negra, ver dónde se sitúa también la comunidad latina, y en definitiva ver dónde va el dinero. Primero, si el gran dinero de Estados Unidos va al republicano o al lado demócrata, y luego a quién, ¿no? Gracias, Pilar. Bayo. Yo creo que en estas próximas elecciones, sean quienes sean los candidatos demócrata y republicano, lo que se va a poner en juego es si se continúa por la vía, digamos, de que el intervencionismo del gobierno es necesario para ordenar la sociedad, como ha hecho Obama con el Obamacare, con la sanidad, y como pretende Hillary Clinton, que es necesario reducir las desigualdades con intervención del gobierno, o si gana la tesis del Tea Party de que el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, y por lo tanto hay que quitarle todas las, digamos, posibilidades de intervención
intervenir en la economía, en la sociedad, en acabar con las desigualdades, que es lo que proponen estos hermanos Koch, que consiste en que cada cual sálvese quien pueda. O sea, aquí se enriquece el que más hábil es, y es la ley de la jungla, el individualismo norteamericano clásico. Gracias, Bayo. José Manuel. Sí, yo dejo sobre la mesa una pregunta de orientación optimista. ¿Será posible que en Estados Unidos, uno de los países más desiguales del mundo, sea donde la gente indignada a través de las redes sociales contra los grandes medios de comunicación y las corporaciones económicas pueda conseguir un cambio que permita reformas que para Estados Unidos serían muy importantes, aunque en clave europea nos parecerían menores? ¿Será posible que a lo mejor sea en Estados Unidos donde se produzca eso? Sería paradójico. Carlos. A ver, yo creo que en estas elecciones, como siempre, y más después de dos movimientos sociales muy importantes como son los del Tea Party y Occupy Wall Street, se juega el carácter de lo que pretende ser Estados Unidos. O por una parte está Donald Trump y el sueño de que cualquier idiota puede ser rico y por tanto cualquier idiota puede ser presidente, o por otra parte, si una comunidad que se organiza para luchar, como han hecho Black Lives Matter, para la comunidad negra, o los Dreamers para la comunidad latina, son capaces de incidir en un partido que se supone que tiene que representar sus intereses. Y yo no creo que hay mucha duda acerca de a quién va a votar la comunidad negra. Yo creo que históricamente siempre vota al mismo partido. La pregunta es si se les va a volver a tratar como algo seguro que está ahí, que siempre puedes contar con ello y no hacerles demasiado caso. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos tenido un debate muy interesante. Nos veremos la próxima semana aquí, en Forte Apache.